Estamos en Tailandia ingresados en el hospital por dengue. Ya llevo aquí 3 noches, no, 3 días. Como a 300 metros por ahí está mi hospital. O sea, me dieron ayer el alta y yo voy a coger la bicicleta. No sé si es una locura, pero la verdad que me siento fenomenal, me siento muy bien. Pues sí, la verdad que fue un poco locura. En un principio pensábamos continuar el viaje en tren hasta Bangkok, pero cuando me levanté ese día me sentí con tantas ganas de pedalear que me pudo el ansia. Si visteis el vídeo anterior, los 2 primeros días de recorrido todavía estaba muy cansado, pero a pesar de eso ninguno de los dos nos arrepentimos de haber seguido pedaleando. La ruta que tomamos por la costa hacia Bangkok fue espectacular. Playas solitarias de aguas cristalinas, muy poco tráfico y además encontramos alojamientos que reunían las 3 P's: buenos, bonitos y baratos. No se puede pedir más. Otro día en el paraíso, salimos de este lugar que se llama Cati House. Y ahí abajo tenemos la playa que no la hemos visto, la verdad. Pero tiene que ser bonita, porque aquí hay una urbanización de gente con muchísimo dinero en esta parte de Tailandia, ¿eh? Mucho extranjero que vive aquí, que tiene unas casazas ahí, unas casas espectaculares. Yeah. We don't know where, maybe 50 kilometers, we don't know. Yeah, I have a GoPro, but I don't have this. Yes, very, very good. Súper amable el señor de aquí de Cati House. Dice que cuando regresemos que le escribamos por email, que no reservemos por Booking. Es que aquí te cobran el 3% cuando pagas con tarjeta, y cuando sacas dinero en cualquier cajero te cobran 220 baht, que son como 7 euros. Entonces conviene muchas veces reservar por Booking, que ya te cobran con tarjeta sin ese 3%, y por eso muchas veces reservamos por Booking. Estamos el día cuesta abajo y sin freno. Así debería de ser el viaje. A ver si tenemos playa aquí. What do I believe? What makes me feel it? Vamos a ver la tortuga. Toda esta zona de huerta, está lleno de, no sé si son patatas lo que cultivan por aquí. Y la playa la tenemos ahí. Uno de los caminos más bonitos que hemos hecho hasta ahora por aquí, por Tailandia, ¿eh? Precioso. Lástima que todavía no me encuentre al 100%, porque es para disfrutarlo. Lo único que para rodar por Tailandia tienes que estar medio acostumbrado al calor, eso sí, porque estamos en época, se supone, de invierno, entre comillas, y aún así hace calor. Pueblos de pescadores, auténticos, tranquilidad. Aquí nos quedamos, Mercedes. Chulísimo. Un galón más bonito. Todo lleno de cicloturistas por aquí, por esta zona. Hello. Oh. Bueno, este ya más turístico, pero aún así tranquilito, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito esto. Hemos metido por esta carretera, camino de tierra, porque se nos ha acabado la asfaltada. A ver dónde salimos. Según cómo, tenemos que ir por aquí. Hello. Hello. Ay. Seguramente una de las rutas más bonitas que hemos hecho por Tailandia, ¿eh? Pueblos de pescadores, tranquilos. Y además hoy viento a favor. Son los puestecillos que tienen aquí para vender de todo. Fijaos, playitas guapas, ¿eh? No sé, así que nos estamos encontrando cantidad de cicloturistas por esta zona. Ay. Hay muchos hotelillos por aquí también, pero vamos, nada masificado, ¿eh? Es un guiri como este de vez en cuando, pero poca cosa. Aquí hay como una zona de acampada y fijaos qué playaco, ¿eh? Bandera roja, eso sí, pero qué playa, ¿eh? Un espectáculo. Solitaria. Nada, al final no hemos podido cruzar el Parque Nacional este y tenemos que dar media vuelta. Rubén se ha acercado a ver la playa, la orilla de la playa. Llevamos 70 kilómetros ya. Nos quedan unos 100 para llegar a Hua Hin y poder coger el tren para volver a Bangkok. Pues la hemos cagado, tenemos que regresar y unos cuantos kilómetros. El parque no se puede pasar por aquí con bici. En teoría aparecen las sendas por ahí, los caminos, en cómo te manda por ahí, Google Maps también, pero ya nos han dicho que no se puede pasar. Hemos estado ahí en el camino, estaba muy cerrado. Por aquí vamos. Una
animal. No sé lo que había por ahí, pero se ha revuelto por ahí. Ay, lo voy a pasar un poco mal. No sé si esto nos estamos metiendo por donde no debemos. Hay gente acampada allá abajo. Y un playaco espectacular. Sí. Sí. Otra vez en la costa, Merce. Y otra vez ni Dios aquí. The key is there? Yes. Está guay. Me ha dicho que podemos dejar aquí las bicis. Claro, que fenomenal. Entra a tu palacio, que mira qué sitios te busco para el día de los enamorados. Hoy es el día de los enamorados. Oh, muy bien. Muy bien, ¿eh? Bueno, qué preciosidad. Muy bien, qué bonito. Y tenemos ahí como un balconcito que no podemos salir porque estará lleno de mosquitos. Sí. Pero ahí lo ves. Aquí estoy, te he hecho una raspilla. No quieres nada. ¿Cuánto pesas? 87. 87, de 94 que empecé el viaje, 87. 7 kilos que ha perdido el crío. Buenos días, abandonamos el alojamiento de hoy, que no está nada mal, ¿eh? Good morning, hello. Nada, aquí tenéis ya el típico pueblo tailandés, ya todo el mundo levantado, aunque es domingo. Guarrerías varias del 7-Eleven. Bueno, hemos comprado plátanos por lo menos. Algo que puedes hacer tranquilamente aquí, como en Japón, es dejar ahí las bicicletas con todo, con las cámaras, con todas las alforjas. Aquí te metes a comprar y no te lo va a tocar nadie, nadie te va a tocar la bicicleta. Con la GoPro puesta y todo. Bueno, pues aquí están nuestras bicis. Y estos son las aguas estancadas, el nido del dengue. Buscando mi droga. Sí, estamos intentando buscar magnesio, porque ya se le ha acabado a Merce. No la encuentro. Me gustaría este, porque lleva un complejo vitamínico. Pero bueno, habrá que buscar en otra farmacia, porque se lo compramos aquí en Tailandia. Qué cantidad de templos, ¿eh? Al parecer este es el templo de los monos, este que hay aquí a la derecha. Y este de aquí también está lleno. Se ve que ahí le dejan comida porque están todos aquí, está todo lleno ahí de plátanos, esa plataforma que hay ahí. Qué bien se vive, ¿eh? Hola. Qué bonito este, ¿eh? Muy bonito. Todos esos dragones, chulísimos. El templo de madera, espectacular. ¿Hay que pararse o qué hay que hacer? Debemos de pararnos, ¿eh? Atasco en la principal. Cuidado que nos mira con mala cara, ¿eh? Thank you. De vez en cuando hay que parar a pensar. Es que no sabemos si se puede seguir para allá y no queremos que nos pase como ayer, que el parque nacional ese no se podía pasar. Aquí aparece como una senda. Mira, viene un coche. Ya. ¿Preguntamos? Según nos ha dicho un coche que hemos parado, parece ser que sí, que se puede seguir por aquí, hacia el norte. Me fío lo justo, pero bueno, porque en el mapa se ve ahí como un sendero, no se ve como una carretera, pero bueno. Fijaos, es súper tranquilo, aquí al lado del mar, poquísimo tráfico. Pero también me mosquea un poco que haya tan poco tráfico. Increíble lo tranquilas que son estas carreteras, Merce, ¿eh? La verdad que sí, va a ser la carretera principal, no pasa nadie. Este arcén es solo para bicis y motor, o sea que vamos súper bien. Además que es que no hay nada de tráfico, pasa un coche de vez en cuando, ahora va a pasar uno. A lo mejor dentro de 10 minutos pasa otro. Como veis, Merce lleva más equipaje que yo, lleva el Rack-Pack, porque llevamos equipo de acampada, no sé para qué, pero nos trajimos equipo de acampada. Yo como estoy más flojo, pues yo llevo las dos alforjas, aunque ya estos días me estoy encontrando bastante mejor. Khao San Royo National Park. Parece ser que hay animales por aquí, que no le debemos de comer a los monos. Ahí tenemos, la Merce. Bueno, cambia un poco el paisaje. Hay que hacer de vez en cuando paradicas de estas, ¿eh? Hace un calor tremendo. Además no queremos hacer más de 100 kilómetros y el viento lo tenemos en contra. Ya llevamos 56 kilómetros, nos quedan unos 55 todavía.
que ya veremos. Pedazo de playa, señores. Bye bye. Ahí tenemos a Rubén, andando kilómetros y kilómetros y todavía no le cubre nada. Ahí tenéis, no sé si lo veis, 100 kilómetros ya. La Merce se ha empeñado que había que hacer 100 kilómetros hoy. Sí que sí, Había que llegar a Huaín. unas máquinas. Lo bueno que los últimos kilómetros por este carril bici que va directamente a Huajín. La verdad que nos está sorprendiendo porque incluso en las carreteras normales el arcén está señalizado como para bici. O sea que una maravilla rodar por Tailandia en bici, por lo menos por ahora. Resulta que el hotel que hemos reservado está a 10 kilómetros, llevamos 112. 120 kilómetros hemos hecho. En un principio pensábamos hacer menos de 100, al final 100, 100 y pico, 120. Y aquí estamos. Ahí dentro tengo a Rubén. A ver qué tal. ¿Qué En dice? la cuarta planta dice que podemos meter la piscina de habitación. ¿Sí? Pues vamos a probarlo. Ay. Vamos a ver si cabe aquí la bici. Sí que cabe. Mírala. Así. Muy bien, fenomenal. La cuarta, ¿no? Fijaos qué habitaciones. Espectacular. Llegó la hora de la verdad, a ver si podemos agarrar un tren que nos lleva a Bangkok. Vamos a ver si llegamos hoy a Bangkok. Allí nos encontraremos ya con Alfonso. Bueno, nos dirigimos a la estación del tren. Vamos a ver si podemos abandonar hoy Huajín, un lugar sin alma aquí en Tailandia. Es el típico sitio hiper turístico, además del hotel donde hemos estado a las afueras, es todo esto como un polígono industrial, pero vamos, que es el típico sitio turístico como puede ser cualquier sitio del Mediterráneo masificado. No sé si habremos llegado a la estación del tren. Cuando comenzamos este viaje la idea era pedalear desde Phuket a Bangkok, pero a causa de mi enfermedad y esos 6 días ingresado en el hospital no teníamos el tiempo suficiente para hacerlo. Así que escogimos la opción más fácil, llegar en tren a la capital. Rubén comprando el ticket a Bangkok, que al final sí que es posible estar en el tren con la bicicleta. Bueno, Merce, primera prueba superada. Sí, la escalera eléctrica. La escalera mecánica que casi nos matamos subiendo por ahí. Menos mal que a mí iba un tailandés y le ha puesto su panza y la paró. Sí, eso que hay pocos gordos aquí. Y nada, nos han puesto aquí en primera fila. Se ve que en el primer vagón es donde van las bicicletas. Hay que poner esa etiqueta ahí para después recoger la bici. Cosas curiosas que suceden en países como Tailandia. Resulta que la puerta del vagón de carga era tan estrecha que tuvimos que meter las bicicletas por la ventana. Pero eso sí, al menos tienen un vagón para llevar las bicicletas. En España, que se supone que formamos parte de la Europa ecologista y tal y cual, es una tortura viajar en un tren con una bicicleta. En los trenes de larga distancia está prohibido. Y en los de media y corta distancia, que se supone que sí se pueden llevar, muchas veces dependes del buen o mal humor con el que se haya levantado el empleado de turno. Aquí estamos, tercera clase. Mira, Merce. Se supone que estamos en Bangkok ya. Vamos a ver cómo nos dan las bicis. The bicycle, yes. Where did you ride? Bicycle. Skiing. Okay, to here, to Huajín. Why? Yes. I just come back from Sungai Kolok, south end of Thailand, Malay. Ok. Sí. Good day. Y ahora faltan las maletas, Rubén. Ancriban. Ok. Kopunka. Thank you so much. Kopunka.
Bueno, parece que por lo menos hemos llegado. Ha llegado todo. A ver cómo están las bicis. Fíjate, las tienen que sacar por la ventana porque la puerta es tan pequeña del tren que no caben por la puerta. 5 horas para hacer 170 kilómetros. Increíble. Ok, goodbye. Okay, good. Sorry. Bueno, ya hemos salido de la estación. Ahora un caos para encontrar direcciones. Vamos a ver cómo salimos de aquí. Ya estamos en Bangkok. ¿Y ahora qué? Me temo por dónde se ha metido el hombre. Tenemos el río aquí en medio y vamos a intentar pasar. Pues por aquí pasamos, por el medio del mercado. El Chao Phraya es el río principal en Bangkok y tanto locales como turistas lo utilizan para moverse por la ciudad. Es como una red de metro o autobús pero acuático. Y a veces, como en este caso, no hay más remedio que cruzarlo en barco para llegar a nuestro alojamiento que se encuentra al otro lado de la ciudad. Ya se nos va haciendo de noche aquí en Bangkok. Peligroso ir ya por aquí de noche. Merce con su luz, eso sí que es una bici, preparada para el cicloturismo y para ciudad. Este es el hotel en donde nos hemos quedado Merce y yo varios años que hemos venido al sudeste asiático y que hemos pasado por Bangkok. Pasa que hoy no había sitio en estos días. Qué buenos recuerdos nos trae este alojamiento. Sí, mira, aquí está la piscina. Sí, sigue estando la piscina. La verdad que tenemos que haber reservado este desde el principio. Con razón no lo veíamos, está en obra. Ah, mira, este es el que vamos mañana. Este es el que tenemos reservado para 3 días después. Y bueno, no os queremos aburrir con visitas turísticas por Bangkok. Esta vez nuestro principal motivo de terminar el viaje en la capital de Tailandia era la logística para regresar a España, además de, por supuesto, mostrarle la ciudad a Alfonso. Aunque cada vez somos menos amantes de las grandes ciudades, esta es una de nuestras favoritas. Y aunque hemos estado aquí al menos 5 o 6 veces, nunca nos cansamos de visitarla. Por cierto, si alguien viaja de regreso a su país desde Bangkok y quiere conseguir unas cajas para las bicicletas sin complicarse la vida, en esta tienda os las venden por 300 baht, unos 8,5 € cada una. ¿Cómo va, bien o qué? Muy bien, yo sí. Allí en aquella tienda de allí hemos comprado las cajas, 300 por cada caja. Muchos nos preguntáis si en el próximo viaje vamos a hacer las Américas. Ya en un vídeo comenté que queríamos comenzar este verano en Alaska e ir viajando hacia el sur, pero este año por distintos motivos va a ser imposible. Así que como tenía muchas ganas de hacer una vuelta a España en bicicleta, seguramente esta sea la próxima aventura. Quiero hacerlo aprovechando caminos de Santiago y otras conocidas rutas cicloturistas. Y bueno, aquí finaliza este viaje por Tailandia que, aunque un tanto accidentado, hemos disfrutado muchísimo. Tanto que no nos importaría repetir algún día, pero haciendo el norte del país. Nos vemos en el camino.